Tú sabes, Señor, que tú eres un Dios real. Y el tiempo que nos queda es para dártelo a ti. Abre nuestros ojos espirituales. Amén. De tal manera que podamos ver lo que tú ves. Amén. Te amamos, Señor. Amén. Queridos santos, creo que hemos tenido unos 5 o 6 mensajes donde hemos ido ajustando algunos asuntos. La carga principal es que en toda la Biblia y en todo el ministerio realmente hay una sola carga. Dios necesita una expresión y un cuerpo en esta tierra que le represente. Para eso necesitamos salir de la atmósfera caída, de la montaña de escombros. La vida de iglesia, todo lo que usted pueda, cualquier página que usted habla en la Biblia tiene un solo objetivo: Dios buscar un pueblo que salga de esa montaña de escombros, de ese caos satánico, para que Dios pueda tener su expresión en esta tierra y nuevamente el universo esté en sus manos y encabezado en Él. Eso es todo. Eso es toda la Biblia. Pero necesitamos estar claros de todo el proceso. Así que voy a traerles un repaso breve de muchas cosas que hemos dicho, pero la vuelta que va a dar esto, se van a sorprender, porque dentro del trabajo y el estudio que hemos estado dando, nos dimos cuenta de que había que dedicar tiempo a un factor muy serio que está comiéndose nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros jóvenes, especialmente las parejas jóvenes, hermanos solteros, cosas que el enemigo está haciendo para detener la iglesia, y necesitamos estar conscientes de eso. Y como hablamos en el pasado, todo comenzó con la caída de Satanás mismo. Y ya saben los versículos que están ahí, yo espero que los tengan ya. Todo este bosque de versículos, así que solamente estaré hablando, leyendo algunos de ellos y llevándolos al centro de la carga. Ya saben que Satanás era un querubín hermoso, paseándose en el huerto, era asociado con Dios, hasta que se encontró maldad en él. La maldad de él fue entrar en análisis para él ver de qué manera él podía tener más que Dios mismo. Eso lo corrompió completamente. Su corazón se enalteció y Dios lo sacó de esa esfera. Ya de eso hemos hablado. Luego de eso, entramos en Adán como el sustituto del ayudante directo de Dios. Y eso es bien serio. Adán, Dios quería que fuera su ayudante directo. Por eso le crea una atmósfera similar a donde Lucifer caminaba en el huerto. Y dice, y luego Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Es decir, similar a que Satanás caminaba en el huerto, aquí tenemos al hombre ahora caminando con Dios en el huerto. Y las claves son, hizo Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Ustedes han escuchado mucho la palabra libre albedrío. Me quiero dedicar unos minutitos aquí porque esto es importante. No es una palabra bíblica, la utiliza todo el mundo, pero cuando usted va al inglés, la traducción para libre albedrío en inglés es free will, es decir, libre voluntad. ¿Saben una cosa? Dios no le dio al hombre libre voluntad. Dijo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. Yo entiendo lo que quieren decir con el free will, de que nuestra voluntad no está restringida ni obligada. Pero ese asunto del free will o la libre voluntad o el libre albedrío abre la puerta para que muchas personas, especialmente los jóvenes, digan, yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera. Yo puedo decidir con mi vida lo que a mí me interese. Yo tengo libre albedrío. Si el libre albedrío se refiere a que usted tiene la autoridad y el derecho para hacer lo que usted le dé la gana, no es así, es mentira. Dios le dijo al hombre, no comerás. No le dijo, tú escoges el que tú quieras y ese es tu problema. Él no le dijo eso. Él le dijo, no comerás. Punto. Usted se para frente al semáforo de luz roja. La policía le dice, si cruzas el semáforo y yo te veo, recibes un boleto. Yo no puedo detener el carro, ni te puedo amarrar. Tu voluntad no está restringida, pero se te prohíbe que cruces el semáforo. Eso es lo que hay. Quiero aclarar eso porque desgraciadamente dentro de la cristiandad, y eso corre en las venas de las personas, yo soy libre. Yo hago lo que yo quiera. Yo tengo libre albedrío. No, Dios te prohíbe pecar. Eso es solamente una comita aquí. Ahora bien, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho. Y dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y aquí solamente no tengo que copiar ningún otro versículo. La mujer respondió a la serpiente. Hermanos, no sé si van a entrar, ya creo que les queda quizás tres mensajes más del presente alimento matutino. No sé si van a entrar al próximo que habla sobre el Cristo todo inclusivo que reemplaza la cultura. Pero ese alimento matutino que viene, que de hecho lo voy a comenzar esta noche con los hermanos jóvenes, nos traza el origen de todas las cosas con esta pequeña frase que está aquí. La mujer respondió a la serpiente. Ese es nuestro gran problema. Le hemos estado respondiendo todo el tiempo a la serpiente. Y nuestra mente en ese momento fue cautivada. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ya sabemos que estos son tipos y sombras. Y ya sabemos que no estamos hablando de un árbol físico. Estamos hablando de una dimensión espiritual. Y cuando la mujer se vio razonando y analizando, dijo, ¿esto realmente es así? Tú sabes, esto que yo estoy sintiendo es cierto. Y dice que era deleitoso
a los ojos, es decir, el análisis, el razonamiento, el conocimiento. Por eso fíjense que dice el árbol del conocimiento. Entró en ella y dice, y árbol, y que era deleitoso a los ojos, y árbol deseable para alcanzar la sabiduría. Tomó su fruto y comió, y dio también a su marido con ella, y él comió. Es decir, él entró en el análisis mental de toda esta situación y pusieron en entredicho lo que Dios había dicho. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Todo eso lo sabemos. Pero aquí la clave es esta pregunta. Y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Nunca antes Dios tuvo que preguntarle al hombre, ¿dónde estás? ¿Saben por qué? Dios no tenía que preguntarle al hombre, ¿dónde estás? Porque el hombre estaba en el huerto, en la presencia de Dios, armonizando con Dios. Como ya estudiamos antes, Adán tenía un espíritu, tenía un alma y tenía un cuerpo, tenía una vía directa para recibir la comunicación de Dios y solamente le faltaba entrar a disfrutar de lo que el contenido del árbol de la vida para ser divinizado y venir a ser la cabeza de toda la humanidad y venir a llenar el universo. Y ahora iba a ser el Dios triuno en Adán expresándose en el universo. Pero por usar su razón, perdió ese maravilloso privilegio. Por eso encontramos en Efesios 2:1 que dice, y vosotros, esta es la condición que cayó Adán y todos nosotros, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Esa es la corriente de este mundo. Cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde tú estás? Él había entrado en la corriente satánica que Satanás ya había implementado. Ya Satanás había establecido una montaña de escombros, un caos completo en el universo, porque la cabeza, que era Adán, se había descabezado y ahora él era el que estaba tomando dominio, y Adán entró en esa corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, de la autoridad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa era la condición de Adán y era nuestra condición. Y dice, entre los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo. Y estas son las palabras claves que vamos a profundizar. Las concupiscencias de nuestra carne, haciendo los deseos de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Voy a hablar un poquito más largo que en otras ocasiones. Espero que tengan un poquito de paciencia. Pero hay una base aquí, hermanos, que necesitamos que veamos. Así que esa fue la condición que estábamos y esa fue la condición que Adán cayó. Así que Dios comienza un plan completo. Y luego vamos a regresar, pero Dios comienza un plan completo hasta que llega a donde David. Y ahí ustedes conocen la Biblia en Reyes, donde David desea edificarle una casa a Dios. Pero el profeta le dice a David, no te has equivocado. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo te levantaré descendencia después de ti, que procederá de tu cuerpo y estableceré su reino. Ya hablamos también un poco sobre eso.
de David salen los genes hasta llegar a María para producir el cuerpo físico de Cristo. Hablaremos más adelante sobre eso. Pero ahí comienza el proceso de Dios para comenzar a sacar la humanidad de la caída, de la corrupción, del caos satánico, con esa profecía de 2 de Samuel 7:12. Una maravilla. Entonces, David, no sé si estuve diciendo Daniel, pero David tuvo un hijo. David tuvo un hijo. Ese hijo se llamó Salomón. Y todos sabemos, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios amaba a David. Tuvo muchos problemas, tuvo muchos pecados, pero tenía un corazón humilde, se arrepintió muchas veces. Y cuando dice en 2 Samuel 7:12 a David, y vuelvo y repito, perdón si dije Daniel, a David, de ti, descendencia después de ti que procederá de tu cuerpo. Esa de la semilla de David sale Cristo. Pero antes de eso sale una sombra que es Salomón. Salomón, como ustedes saben, pidió sabiduría y Dios dio a Salomón sabiduría, gran entendimiento y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y edificó el templo. O sea, Salomón fue un tipo maravilloso de Cristo hasta la edificación del templo. No obstante, algo pasó. Y aquí es donde vamos a estar trabajando este asunto, esta operación. Primera de Reyes 11:1 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Oiga, además de la hija de Faraón, que ya eso era un problema, a muchas mujeres extranjeras. A moabitas, a amonitas, a edomitas, a sidonitas y a eteas. Y en el 11:4, hermanos, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Qué pasó? Mientras Salomón tenía su mente puesta en Dios y recibía la infusión divina de sabiduría y entendimiento, Salomón fue muy útil. Pero algo pasó dentro de él que se desvió completamente y se corrompió. Y la concupiscencia de la carne que estaba escondida en él le dio rienda suelta. Lo único que David al final se arrepintió profundamente, pero llevó hasta las últimas consecuencias su concupiscencia, alejándose de Dios y rindiéndole culto a los dioses falsos de todas esas mujeres para mantenerlas contentas. ¿Qué es eso? Hermanos, eso es un gran problema que tenemos hoy. Vamos para atrás ahora un poquito. Ya ustedes conocen y han escuchado sobre este asunto. En Génesis 6:4 dice: los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y ellas le dieron a luz hijos. Estos fueron los hombres de grandes proezas desde la antigüedad, varones de renombre. La nota dice: esta palabra significa los caídos.
el matrimonio ilegítimo entre los ángeles caídos y el linaje humano produjo los Nefilim, los gigantes, los hombres de grandes proezas. Dios, y aquí es que viene el punto importante, Dios envió el diluvio para exterminar la generación de Noé, pues ésta se había vuelto impura. Con miras al cumplimiento de su propósito, Dios no podía permitir que tal linaje humano siguiera existiendo. Oiga, una mezcla de razas, de demonios, con el linaje humano, tratando de producir una nueva generación. No puedo entrar en detalles bíblicos, pero sin inferencias. Estudiando, me perdonan lo que voy a decir porque suena medio raro, pero estudiando un poco uno de los libros apócrifos de la Iglesia Católica, de la Biblia Católica, hay uno de ellos, curiosamente, que entra a hablar sobre el tema de los Nefilims. Y me pareció muy curioso que decía que el propósito principal de los Nefilims era contaminar la raza humana para que surgiera una nueva especie, para llenar la tierra con una especie mezclada de Satanás con el hombre. ¿No le parece interesante esa definición? Y que por causa de la gran estatura, estamos hablando de hombres de 9, 10 pies de altura, gigantescos, comían tanto que eran también caníbales y tendían a matar a los seres humanos. Esas son referencias externas, pero con mucha lógica, porque cuando Josué y Caleb entran a la tierra prometida, ocurre algo interesante. Los Nefilim supuestamente habían desaparecido con el diluvio. Pero, aunque sí directamente los demonios ya no estaban mezclándose con los humanos, sí se escapó por algún lado dentro de la descendencia de Noé alguna fila de esos descendientes. ¿Y cómo fue eso? Después del diluvio, ya después de Abraham, ya entrando en la tierra prometida, dice Deuteronomio 1:28, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han hecho derretir nuestro corazón diciendo, el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo y además hemos visto allí a los hijos de los anaseos. ¿Sabe quién eran los hijos de los anaseos? Los descendientes de los Nefilim, que progresaron y se extendieron en esa cultura anasea y eran gigantescos también. No eran Nefilim directamente, pero eran descendientes. Y ese fue el mayor reto. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijeron Caleb y Josué? Dice, nos los vamos a comer como panes. O sea, si usted toma esa palabra al revés, es decir, en vez de que ellos nos coman a nosotros nos los vamos a comer a ellos. O sea que era una inferencia interesante, claro. No está diciéndolo directamente, pero esa inferencia que está diciendo es, no le tengan miedo. Nosotros nos los vamos a comer a ellos como panes. O sea que, ¿quién sabe esa referencia que les traje del libro apócrifo pudiera haber tenido un poco de esa perspectiva? ¿Por qué estoy trayendo todo eso? Porque cuando llegan a esa tierra, el mayor problema, el mayor conflicto y la mayor lucha que ellos tuvieron fueron con esos gigantes.
Y esos gigantes son ejemplos de contaminación, de impureza, de sexo, de lascivia. Y ellos espiritualmente representaban eso, y eso era el mayor conflicto, y tuvieron que luchar con los hijos de los descendientes de los anaseos, y luego hubo otros descendientes más que tuvieron que seguir trabajando y trabajando. Ellos tuvieron que seguir luchando con esos gigantes todo el tiempo hasta el final. ¿Qué es eso? Está mostrando que el primer pecado más grande, el segundo pecado más grande, el primero fue ceder nuestra alma y nuestra mente a Satanás. Pero el segundo pecado más grande fue ceder nuestro cuerpo. El hombre cede su cuerpo y se mezcla con Satanás y trata de producir un ser mezclado con el enemigo. Por la lascivia, la concupiscencia, el sexo y la contaminación. Hay una nota bien tremenda ahí en ese Deuteronomio, que no tengo el tiempo de trabajarla, pero Brother Lee dice que la manera en que el enemigo puede entrar dentro del cuerpo del hombre, la manera más directa es a través de la fornicación. Cuando abrimos nuestro cuerpo a la fornicación, se abren los demonios y entran los demonios y atan a las personas y los cautiva. ¿Saben cuánto adulterio hay? ¿Saben cuánta fornicación hay oculta? Nuestros jóvenes, la televisión, las películas, todo está diseñado para despertar eso en nuestros jóvenes. ¿Y por qué? Porque esa es la manera más directa que Satanás tiene de tocar nuestra carne. Todos pasamos siendo jóvenes y todos sentimos ese ataque. Aquí todavía tenemos por lo menos 2 jóvenes que tienen que luchar más que nosotros en esa línea. Pero esa es el centro y el meollo en este momento oculto, tapado, pero que está ahí dormido, trabajando aún en la iglesia. Cuando miramos Romanos 1:18, nos damos cuenta que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad con la injusticia. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto en ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y sus características divinas, se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Se está refiriendo a los inconversos, ¿verdad? Pues habiendo conocido a Dios, y ahí él está, es algo interesante, el apóstol Pablo le está diciendo, mire, aunque no se le haya predicado el evangelio, usted tiene que entender que Dios existe. Y todo lo que usted ve, usted sabe que hay un ser supremo, y usted va a ser juzgado por eso. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y características divinas, se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí empieza a apretar, a conectar todo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su corazón, falto de entendimiento, fue entenebrecido. Ese es el primer punto. Se envanecieron en sus razonamientos y su corazón,
falto de entendimiento y fue entenebrecido. Cuando abrimos nuestra mente a las tinieblas, se envanece nuestro razonamiento y nuestro corazón, falta el entendimiento y se oscurece. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, que cambiaron todo por cosas físicas. Y sigue Efesios 4:15. Sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo bien unido, ahora está hablando de nosotros, y entrelazado por todas las coyunturas de rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Ahí hasta ahora está bien. Pero de momento salta y dice, aquí, y aquí entramos ahora a Romanos, murmuradores, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, sin misericordia, quienes a pesar de conocer bien el justo juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que practican. Por un lado tenemos los hijos de Dios, pero por otro lado hay otros que tienen esas características. Y Pablo dice en Efesios 4:17, esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. ¿Qué es eso? Pablo está diciendo, mire, está en la iglesia, usted ya recibió al Señor, mire, todo eso, usted no puede andar de esa manera. Los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y vuelve, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero fíjese, el 17 es para la iglesia y el 18 está comparándolo con los impíos, pero quiere decir que nosotros podemos entrar en eso. Los cuales, oiga, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No se pierda el 17. Ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de la mente. Y el 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué le está pasando a Pablo? Pablo se está dando cuenta que hay una situación en la iglesia en donde hay hermanos que se han dejado arropar por esa atmósfera de la carne que comenzó desde el tiempo de los Nefilim y produjo la destrucción de esa primera humanidad. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y en él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Ese es el centro. Dios quiere sacarnos de la falsedad. Dios quiere sacarnos de esta atmósfera corrupta que está en nuestra alma inicialmente, está en nuestra carne posteriormente. Pero el problema es, cuando miramos estas cosas, vemos que estamos hablando del mundo. Pero Pablo dice, no pueden andar así. Que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se va corrompiendo conforme ¿a qué? A las pasiones del engaño. ¿De dónde salen las pasiones del engaño? De la corrupción de la carne del Antiguo Testamento. Y ahora Pablo en el Nuevo Testamento está diciendo, ¡paren! Se están contaminando, no pueden seguir así. La clave es, os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Pablo brinca de las tinieblas a la luz de un salto al otro. Y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. La última vez que hablamos, me detuve
en el bautismo de Jesús. E iba a entrar siguiendo la línea de la primera tentación de Jesús. Pero quise traerlos bien para atrás a ustedes, para que veamos que este cuerpo que fue creado y tejido en el vientre de María, que era un cuerpo en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, aunque la expresión del pecado la tenía, pero no tenía el pecado, tenía el objetivo de que Cristo pudiera estar metido ahí, vivir en victoria y no permitir que el enemigo entrara y tomara ese cuerpo. Para eso entonces el Señor se mantuvo en la atmósfera celestial, como hombre y como hijo de Dios. Y ahí entra en la cruz, y ahí Él produce entonces, eleva a la humanidad a la divinidad, y se produce un nuevo hombre para nosotros vivirlo hoy. ¿Por qué? Romanos otra vez. Quiero traerles otra vez Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad con la injusticia. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto en ellos, pues Dios se lo manifestó. Vuelvo otra vez. Pues vamos más abajo, al 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Otra vez. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas, antes que al Creador, el cual Él bendijo por los siglos. Por esto, oiga, Dios los entregó a pasiones deshonrosas. Otra vez. Pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahí el homosexualismo femenino. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos impropios, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué es eso, hermano? La contaminación de los nefilim está operando más fuerte que nunca hoy. Y como ellos no aprobaron tener en su pleno conocimiento a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada. Recuerden cómo comenzó Efesios 4:17. No anden en la vanidad de su mente, para hacer las cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, maldad, codicia, malicia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Qué es todo eso? Curiosamente, en 1 Corintios 6:16 y 6:17 hay un paralelismo muy grande. En el 6:16, el apóstol Pablo le dice a los corintios: no se mezclen con las rameras, porque el que se une con la ramera comete pecado en el cuerpo. Y luego salta al 17, que es el versículo que apreciamos: el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo: ustedes tienen que tener cuidado, porque su mayor problema hoy es su carne. Y si usted vive en la vanidad de su mente, si usted vive conforme a las concupiscencias de este mundo, usted se va a mezclar con el enemigo. Y le está hablando a la iglesia. Y usted entonces no va a poder disfrutar ser un espíritu con el Señor. ¿Por qué estoy trayendo todo esto, hermanos? Estamos en medio de una situación. Porque ¿qué dijo el Señor? El Señor dijo que
la segunda venida sería como en los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Toda esta concupiscencia, todo este pecado, toda esta mezcla, toda esta contaminación que se está dando. Amados santos, yo he tenido la bendición de estar presente en muchas bodas. Y lamentablemente también he tenido el sabor amargo de ver muchos de nuestros matrimonios separarse y aún en el recobro. ¿Por qué? Porque este germen que comenzó con la mente de Adán y Eva y se mezcló luego en la carne, está ahí. La iglesia necesita estar alertas para mantenerse fuera de esta atmósfera. Cuando el Señor llegue, toda esta atmósfera va a estar llena de esto. ¿Sabes cuál es el primer logro del nuevo presidente que tenemos de Estados Unidos? Que finalmente tiene un homosexual en su gabinete. Él está muy orgulloso de eso. ¿Qué es eso? Estamos hablando de la atmósfera de los nefilim que está arropando todas las cosas. Y ahora tenemos a Cristo, que se le hizo un cuerpo descendiente de David y se le tejió en el vientre de María para él vivir una vida humana elevada que sirva de modelo para nosotros entonces vivir no conforme a nuestra mente, nuestra alma ni nuestra carne, sino entrar en Él en una mente renovada de tal manera que aprendamos a ser hallados en Él. Le estoy hablando como hermano responsable, no le estoy hablando a una congregación de hermanos, si no, no haría estas cosas tan crudas. Pero, hermanos, estamos en medio. El virus no es el problema. El problema es lo que está escondido. Lo que está escondido. Y lo que se genera a través del teléfono, de la televisión, de todo. Todo está dirigido a que se despierten otra vez estas fuerzas que contaminan y matan. Por eso el Señor en Mateo 12 dice: si yo echo fuera a los demonios, el reino de los cielos se acerca. ¿Qué está diciendo el Señor? Necesitamos ser limpiados de toda contaminación, de toda cosa oculta dentro de nosotros, de tal manera que el Señor pueda producir en nosotros una mente limpia, una mente pura, y que podamos ser la expresión que Dios desea y que deseó desde Adán y que lamentablemente cayó, y ahora estamos aquí para vivir tal vivir. Que nos mantengamos alertas, nos mantengamos pendientes, porque estamos ahora en el centro y en el medio de los días de Noé, que aunque no nos guste hablar del tema, esa era la intención. La contaminación, la fornicación, el sexo, la mezcla, la mente completamente reprobada, que trae entonces, por ende, la expresión satánica. No en el mundo, aún en la iglesia. Que el Señor nos guarde y el Señor nos mantenga. La próxima semana vamos a entrar un poquito más dulce después del bautismo de Jesús y vamos a ver cómo se restringió el Señor y qué hizo el Señor como hombre
para no entrar dentro de la atmósfera satánica que el mundo estaba, y él poder ser el elegido perfecto para ser llevado a la cruz. Y analizaremos intrínsecamente qué pasó allí, porque esa es nuestra arma de victoria, la cruz y su resurrección. Señor, gracias te damos por estas palabras. Sálvanos, guárdanos de toda contaminación. Guárdanos, Señor, de que nuestra mente sea entenebrecida, sea torcida. Llévanos a ti a cada día, Señor. Te necesitamos. Esta es tu iglesia, este es tu pueblo. Sálvalo. Estamos viendo que tu venida se acerca, no solamente por la predicación de la palabra, sino por la intensificación de la carne, la concupiscencia, el pecado y la muerte. Salva a tu iglesia. Guarda a tu iglesia. Gracias, Señor.